Hola, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, no pude subir el día sábado por las razones que voy a explicar en este video. Y si bien es cierto, hay muchas cosas pasando que merecen un comentario, tú sabes, de Venezuela, ustedes saben de Venezuela o de lo que está pasando en Ecuador, el reciente arresto de la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, la doctora Pamela Martínez. Em, Siento que es necesario primero contar un poco qué es lo que estaba haciendo estos meses, que no me ha permitido subir videos. Quizás les interese, quizás no les interese, pero es bueno, pues como para dar algo de hilo de continuidad. Este tipo estaba subiendo videos, de repente desapareció, luego vuelve a aparecer, entonces, y encima dice que va a restablecer sus subidas casi consuetudinarias, y el sábado que sigue su video no sube nada. No es que me interese construir una fanaticada, pero bueno, creo que para las pocas personas que ven estos videos es necesario, bueno, contar qué he estado haciendo y todo. La última vez que subí videos estaba en Londres. Y como lo había mencionado, estaba en Londres por investigación académica. Muchos de ustedes quizás lo saben, soy un candidato doctoral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, y estaba en Londres haciendo una recopilación de datos, eh, datos de archivos, entrevistas para mi disertación doctoral, la cual tiene que ver con la influencia de la cultura organizacional de un ejército en sus operaciones de combate convencionales. En Londres precisamente estaba revisando archivos militares y también entrevistando a excombatientes, porque en mi disertación yo comparo tres casos. El primer caso es la ofensiva del ejército alemán contra la Fuerza Expedicionaria Británica en el ala izquierda de los ejércitos aliados en la batalla de Francia en 1940. El segundo caso es la contraofensiva de la Fuerza de Defensa israelí contra el ejército egipcio en la guerra del Yom Kippur en 1973. A otras personas le llaman la guerra de octubre. Eh, el tercer caso es la batalla de praderas del Ganso, también otras personas le llaman la batalla de Ganso Verde, entre la Fuerza Tarea Mercedes del ejército argentino contra el segundo batallón del regimiento de paracaidistas del ejército británico en la guerra de las Malvinas en 1982. Entonces, los combatientes que yo estaba entrevistando en Londres son de la campaña de 1982. Y los datos de archivos que estaba recopilando también eran del primer caso, del caso de Malvinas. Bien, hasta cuando subí videos, yo estaba en Londres, precisamente estaba haciendo eso, y luego ya me tocó regresar. Fui a Londres el año pasado 3 veces, afortunadamente todas pagadas por mi universidad, porque para hacer mi disertación gané apliqué y gané algunos fondos de investigación académica que cubrieron gran mayoría de los gastos. Entonces fui el año pasado 3 veces, y cuando empecé a subir esos videos ya era la tercera vez, idealmente la vez final que fui a Londres. Créanme que si tuviera que dar una opinión de Londres, Baruch Hashem fui pagado a Londres, porque yo no iría a Londres con mi propio dinero. Frío, gris, la comida es pésima, los precios son súper altos. Lo único que hay que hacer en Londres es básicamente, para la gente que le interesa seguir la monarquía británica, ir a los palacios que salen en las ceremonias de la monarquía británica. El palacio de Buckingham fue súper decepcionante, la verdad que me decepcionó mucho el palacio de Buckingham. Sucio, pequeño, no es para nada cosa de otro mundo. Edificios más imponentes he visto en Washington, D.C. Y lo que sí me gustó de Londres, definitivamente, que lo vi en la primera y la segunda ocasión que fui, fue la abadía de Westminster. Fuera de Londres fui a Bletchley Park, que Bletchley Park fue el lugar donde se desarrolló, donde trabajaron los decodificadores que rompieron el código Enigma, que los alemanes usaban en la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde se construyó el primer prototipo de lo que sería una computadora. Alan Turing, un científico británico gay, que luego se suicidaría porque después de la guerra el gobierno británico descubrió que era homosexual,
y los sometió a un tratamiento cruento de hormonas para suprimir sus deseos sexuales, ahí fue donde su equipo trabajó, desarrolló esta máquina que luego se convertiría en la versión preliminar de lo que son nuestras computadoras del día de hoy. Eso es importante. Todos ustedes que tienen algún rechazo ante los derechos de personas de género sexual distintos, acuérdense que si tienen una computadora, si tienen un teléfono, si han sido sometidos a un tratamiento médico que involucre uso exhaustivo de computadoras, que casi todo lo involucra hoy día, las tomografías son un ejemplo y las resonancias magnéticas también, se lo deben a un científico, a un matemático homosexual que fue condenado por su gobierno por su homosexualidad. Así que recuerden eso la próxima vez que alguien diga, chuta, no es buena idea darles a los homosexuales tantos derechos como que adopten niños o que puedan ejercer sus elecciones de género sexual. O sea, la verdad es que yo no comparto las elecciones de género sexual, pero tienen derecho de ejercerlas en una sociedad democrática y de derechos y garantías civiles. Así que todos ustedes que se oponen a eso, recuerden que fui a Bletchley Park y que Alan Turing desarrolló ahí las versiones de lo que serían nuestras computadoras el día de hoy. Entonces, eso fue lo que me gustó de Londres. Pero ahí, Baruch Hashem, no fui a Londres con mi propio dinero. Todo fue pagado por la universidad, el 80% de los gastos. Luego me regresé a Pittsburgh solo por una semana porque, como lo dije, uno de mis casos involucra el ejército argentino. Me tocaba ir a Buenos Aires. También eso fue pagado por la universidad. Ya ese viaje me estaba quedando corto de fondos de investigación, pero después apliqué a otros y me saqué $1000 que van a ayudar a pagar por esos gastos. Entonces me vine a Pittsburgh solo por una semana porque tenía que, ustedes saben, o sea, descansar algo. Y en ese sentido, los videos que yo subí cuando estaba en Londres, comentaba algunas veces sobre lo que he aprendido del judaísmo. Y bueno, no lo dije en ese momento porque obviamente ese tipo de decisiones uno no se las dice a YouTube primero para que 20 extraños conozcan tu decisión y luego se las dices a tu mamá. Yo estaba pensando en convertirme al judaísmo cuando subía esos videos y por eso es que hablaba de lecciones que he aprendido de la teología judaica. Cuando regresé a Pittsburgh, yo ya vengo trabajando en mi proceso de conversión desde el año pasado, desde que regresé de Londres por segunda ocasión en octubre. ¿Por qué quiero convertirme al judaísmo? Eso es materia de otro video, que lo subiré quizás esta semana. Pero lo que importa es que ya en Londres estaba haciendo algunas cosas, estaba yendo a la sinagoga, quiero hacer una conversión ortodoxa o lo que se conoce como halájica. Halaja es la palabra hebrea para referirse a la ley. La ley judaica no es otra cosa que la suma de Deuteronomio, Números y Levítico. Y entre esos 3 libros de los 5 primeros libros de la Biblia, que son conocidos como la Torah escrita, se suman 613 mandamientos que forman la base de la ley judía. Ahora, esos mandamientos, no estamos hablando de leyes como muchas personas lo perciben en el mundo no judío, leyes rígidas que si haces esto poco más y te zarpan una calamidad por salirte del camino preestablecido. No, los 613 mitzvot, que es una palabra hebrea para decir preceptos, son 613 oportunidades para conectarse con Hashem. Hashem, ¿qué es Hashem? En el mundo judío no se pronuncia el nombre de Dios en vano porque es un mandamiento, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. En el mundo judío, Dios es indivisible, es el primer mandamiento. Pero, aún siendo ese Dios indivisible tiene distintos atributos. Es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso, es un Dios... no sabemos cuál es el nombre exacto de ese Dios, pero tiene un montón de atributos. En el mundo judío, cada uno de esos atributos tiene un nombre. Y ese nombre es uno de los equivalentes al nombre ultra sagrado de Dios, que es el nombre de Dios es básicamente lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó a Dios cuando estaba en la zarza ardiente y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les diré? Y Dios responde algo. Dios da una respuesta, la pueden ir a leer en el Deuteronomio. Esa respuesta
se conoce como el santo tetagrama. Y ese tetagrama es tan santo que los judíos no lo pronuncian, a no ser, creo que en el Yom Kippur. En el Yom Kippur es el festival del perdón. Es demasiado sagrado. Entonces Hashem es una palabra que se usa para referirse a Dios. No es una palabra que fue desarrollada precisamente para uso coloquial. Entonces, cuando yo digo Baruch Hashem, Dios es grande, es una palabra que se usa para referirse a ese Dios todopoderoso. El judaísmo es una religión 100% monoteísta, no hay Trinidad, no hay nada de eso, y eso me gusta. Entonces, por eso estaba trabajando en mi proceso de conversión desde el año pasado, y en Londres ya estaba haciendo algunas cosas como ir a la sinagoga, leer más sobre teología judaica, ver videos de rabinos que explicaban qué significa cada una de las festividades. Puede ser que mencioné alguna vez, hey, en el Rosh Hashanah se plantean estas cosas. En Londres me fracturé las dos piernas, bueno, la rodilla derecha, luego tuve un problema de banda iliotibia en la rodilla izquierda y no pude seguir yendo a la sinagoga tan frecuentemente porque caminar era muy doloroso, pero practiqué observar kosher. ¿Qué es kosher? En el Deuteronomio y Levítico, si van a esos libros, hay unas reglas sobre lo que la gente puede comer y lo que no puede comer y cómo lo puede comer. Eso es kosher. Algunas cosas bien básicas. No se mezclan carnes con leches. Cuando no se mezclan digo que no se comen juntas. Y si comes carne se esperan 6 horas para tomar leche. Y en el transcurso tienes que comer algo que sea parve. ¿Qué es parve? Algo neutral. En las reglas kosher los alimentos neutrales son los huevos, la carne de pescados que sean pescados kosher, que es un pescado kosher. Tiene aletas y tiene escamas. Nada que no tenga aletas y que no tenga escamas no son pescados, no son kosher. Por más pescados que sean. El bagre no es un pescado kosher, por ejemplo. No comes puerco, porque el puerco, curiosamente, el puerco no es kosher ahora, pero el Deuteronomio, y creo que el Levítico en realidad explica que será kosher cuando vuelva el Mesías. Esa es otra cosa muy importante. En el judaísmo, Jesús no es el Mesías. Y no quiero polemizar con la gente que cree que es el Mesías en este momento. Mi objetivo no es ese. El judaísmo no funciona así. El judaísmo no convierte gente. He estado trabajando en mi proceso de conversión. Y cuando digo eso, me refiero a que he estado tratando de buscar rabinos que tengan la amabilidad de escucharme por qué me quiero convertir. ¿Y saben qué es lo que me dicen esos rabinos? No lo necesitas. No te conviertas. Por favor, no es necesario. ¿Quieres ir al cielo? Solo sé una buena persona y vas a ir al cielo. No te preocupes de eso. Parece ser que mañana, Baruch Hashem, podré hablar con un rabino que quizás va a estar abierto a patrocinar mi conversión. ¿Qué significa eso? En el judaísmo, como no se convierte gente, hay que buscar un rabino que esté dispuesto a que ya, quieres convertirte, pero mira que los judíos son odiados en todo el mundo. En Estados Unidos, acá, hace 2 semanas mataron a un chico en una sinagoga el día de Shabbos. Entró una persona a matar al rabino, el chico trató de proteger al rabino, lo mataron en el proceso. Afortunadamente no hubieron más muertes, pero eso viene después del año pasado, que mataron a 12 personas en mi ciudad, en una sinagoga que estaba a 4 cuadras de donde yo vivía. Una sinagoga donde yo iba a ir esa semana, porque ya estaba pensando, y quiero hablar con un rabino porque en verdad quiero convertirme. Entonces, hay que buscar un rabino, porque los rabinos no están dispuestos a patrocinar de buenas a primeras. Primero te dicen, oye, para colmo que no es necesario, ¿estás consciente que te estás uniendo a una religión que literalmente masacraron a 6 millones de personas pertenecientes a esa religión en la Segunda Guerra Mundial solo por ser esa religión? ¿Estás consciente que te van a odiar en todo el mundo? ¿Estás consciente que no vas a poder comer todo lo que estás acostumbrado a comerlo? ¿Estás consciente que no hay vuelta atrás? Una vez judío, aunque ponte que vuelvas a tu religión de la cual te convertiste, sigue siendo judío. Un judío viviendo en estado de apostasía, como se lo conoce, pero igual judío. Entonces, los rabinos por eso no toman la conversión a ligeras.
Y ya, pues después de ser persistente y de que te rechacen 3 o más veces, si sigues persistiendo, eventualmente dicen, ok, ya, voy a patrocinarte. ¿Qué significa eso? Voy a enseñarte. Eso no significa que eso ya te califica como un converso. Voy a enseñarte para que después de un año, año y medio, te presentes a la corte rabínica. ¿Qué es una corte rabínica? Un consejo de rabinos del área donde vivas. Yo vivo en Pittsburgh, así que hay una corte rabínica que se llama el Bad HaRabbanim de Pittsburgh, reconocida mundialmente. Y esos 3 rabinos, creo, van a decidir, después de examinar tu sinceridad. ¿Qué determina la sinceridad? Que no estés interesada románticamente en una mujer judía, que no vayas a obtener beneficios económicos de tu conversión y que no vayas a obtener beneficios políticos de tu conversión. Tu competencia, cuánto conoces del judaísmo. Hay cosas básicas, guardar el sábado. Por eso es que no puedes subir el video ese sábado, porque estaba guardando el sábado. Hay 39 categorías que definen lo que es trabajo en el sábado. Guardar el sábado significa no trabajas el sábado. También significa no puedes hacer duelo el sábado. No puedes coger paquetes el sábado. Y hay 39 categorías para definir lo que es trabajo, entre esas operar electrónicos, básicamente, por eso es que no puedes subir el sábado. Entonces, examinan cuánto conoces de eso y luego tu práctica, cuán bien lo estás practicando. Y después de eso tomarán una decisión para ver si te aceptan o no. Obviamente que para esto, si me aceptan, tengo que hacerme la circuncisión, va a ser doloroso, pero bueno, o sea, es un mes de dolor. O sea, y sí va a ser muy doloroso orinar y todo, pero es un mes de dolor, va a pasar. Luego te tienes que sumergir en una cosa que se llama mikvah, que es una especie de piscina de agua. Te sumerges y cuando sales de sumergirte ya eres reconocido como un judío. Ger halakha es la palabra, observante de la ley. Una vez que eres judío, nadie te puede recordar que eres converso. Es un pecado en realidad. Y lo que es encantador de todo esto es que sí es un proceso duro, pero un rabino me enseñó el año pasado, mira, en la Biblia hay 3 categorías de personas que Hashem nos dice que si ofendes a una de esas personas, si eres injusto con una de esas personas, Hashem lo va a tomar como una ofensa personal contra él y va a tomar medidas drásticas. O sea, no es que te va a matar, pero es como que Hashem lo va a tomar personalmente. Dios lo va a tomar personalmente. Y esas 3 categorías son las viudas, los huérfanos y los conversos. Y el rabino me explicó. Los conversos son parte de esta categoría por una muy buena razón. Hashem dice que ofender a un converso, ya sea recordándole que él llegó al judaísmo por conversión, recordándole que él no nació judío, o impidiéndole participar activamente de la comunidad, porque nació de otra religión, no nació de una madre judía. En el judaísmo, el judaísmo se transmite por vía matrilineal. Tu madre tiene que ser judía para que tú seas automáticamente judío, ni siquiera tu padre. El rabino me explicó, cuando se hace eso contra un converso, Hashem lo toma personalmente porque los conversos han abandonado todo. En muchos casos abandonan su familia, abandonan sus amigos, abandonan su vida, abandonan todo por hacer algo que no tienen que hacer. O sea, por eso es que la conversión, por eso es que me quiero convertir al judaísmo. Porque es la única religión del mundo, creo yo, que te dice, a ver, si es por tu alma, no necesitas preocuparte de convertirte. Sé una buena persona, no mates, no mientas, no hagas cosas que tú sabes que hacen las malas personas. Y sin importar qué equivocación cometas, vas a ir al cielo. No hay infierno en el judaísmo, no hay Satanás en el judaísmo. Hay una cosa que se llama Gegemón, que bueno, cometiste errores en tu vida. El Gegemón es una especie de sentimiento, es una especie de purgatorio, pero ni siquiera el purgatorio que se conoce en el catolicismo, que es castigo, sino que es un purgatorio donde tu alma siente la desconexión de Dios y es como que ves toda tu vida en una película y ves todas las oportunidades que tuviste para tomar una decisión edificante para tu alma y sientes el sufrimiento de no haberla tomado en ese momento. Pero eso no dura para siempre, solo dura 11 meses. El Gegemón no puede durar más de 11 meses tiempo humano. Después de eso, al cielo. Y encima de esto es la única religión del mundo que no te dice, oye, tienes que convertirte para vivir todo eso. No, sé la persona que eres, sé budista, cristiano. Claro, ten cuidado con los ídolos, pero sobre eso, o sea, bueno, ya, puede haber perdón.
hay perdón, y listo, ¿no? Entonces, por eso me quiero unir, porque una religión que no busca activamente seguidores y que, y que te dice, solo soy una buena persona, y cuando te quieres convertir dice, pero no es necesario, esa religión tiene la verdad para mí. Por eso es que yo estoy dispuesto a hacer esto, aunque no es necesario, y por eso es que el rabino me explicó con los conversos. Una vez que seas converso, nadie va a recordarte la conversión porque es una ofensa personal contra Hashem, porque Hashem explica que para ti no era necesario, y aún así abandonaste todo por unirte a esto. Entonces, eso me da mucha esperanza. Entonces, por eso regresé a Pittsburgh, porque tenía que hacer algunas cosas en ese sentido. Tenía que, bueno, ni tanto por la conversión, sino porque, bueno, quería ver a mi rabino, ir a la sinagoga donde yo estaba yendo. La conversión que voy a hacer es ortodoxa. En el judaísmo hay reforma, conservadores y ortodoxos. Ortodoxos son los más observantes. Me gusta observar, me gusta bastante, me encanta, no sé cómo, o sea, me encanta tener cositas, cada cosita en mi vida es una oportunidad para recordar la divinidad de esta creación. Luego de eso fui a Buenos Aires, y por eso es que no subí esa semana, porque vine a Pittsburgh para limpiar el lugar donde me estaba quedando, desocuparlo aún más, porque no me iba a quedar ahí cuando volviese definitivamente. Verme con mi rabino, ver a mi psicóloga, hacer algo de terapia, verme con doctores por lo de mis piernas. Luego fui a Buenos Aires. Después de esa semana, primera vez en Buenos Aires, precisamente por mi disertación, me entrevisté con excombatientes de las Malvinas y también revisé los archivos militares argentinos. Fue una experiencia única hablar con gente que literalmente se estuvo disparando entre ellas en momentos de la batalla terminados. Yo en Londres hablé con un mayor que en ese tiempo era capitán, que estaba comandando una de las compañías del segundo batallón del regimiento paracaidista, que trató de flanquear por el flanco derecho argentino, básicamente. El istmo de Praderas del Ganso es esta línea. La línea de defensa argentina era así y los británicos venían desde el norte. Ese señor trató de, en el flanco derecho argentino, flanquearlo por una especie de franja que ofrecía una playa súper estrecha al pie de acantilados, porque esta posición, y hablé con el subteniente que estaba a cargo de esa posición, estaba poniendo fuego supresivo sobre esa franja. Y este capitán se da cuenta que el fuego no es lo suficientemente fuerte como para que él no pueda maniobrar a un componente de su compañía para flanquear y atacar por la retaguardia ese componente argentino y eventualmente desactivarlo y abrir la línea de frente para atacar la retaguardia argentina. Hablé con esas dos personas, uno en Londres y otro en Buenos Aires. Fue una experiencia única. Yo he hecho investigación de operaciones militares con archivos, con fuentes secundarias, pero es literalmente mind-blowing. Te vuela la mente hablar con la gente que se estuvo disparando y preguntarles, o sea, desde las teorías que tú conoces, qué es lo que motivó sus acciones, qué es lo que permitió que tomasen decisiones correctas en el campo de batalla. Además de eso, también conocí Buenos Aires dentro de lo poco que pude. Dos de mis entrevistas eran con personas que vivían en Neuquén, que es al sur, en la entrada a la Patagonia Argentina, y una persona que vivía cerca de Córdoba, al noroeste. Fui a esas dos ciudades. Fui y vine por un día nomás. Cogí un avión, aunque de Córdoba me tocó regresarme en bus por básicamente motivos de calendario. Pero como era un viaje de investigación, yo no andaba vacacionando y traté de conocer lo que pude conocer en ese día. Neuquén me gustó más que Córdoba, pero el aeropuerto de Córdoba me gustó más que el de Neuquén. El aeropuerto de Neuquén se sintió para mí como el aeropuerto Esmeraldas, que estuve una vez esperando un vuelo en el aeropuerto Esmeraldas y fue la peor experiencia de mi vida en aeropuertos. Entonces conocí Buenos Aires. Estuve ahí un mes también observando kosher, yendo a la sinagoga. Me compré mi primer libro de oración hebrea, judía, un sidur se llama, es un sidur de Chabad, que es un movimiento dentro de la tradición ortodoxa. Celebré mi primera festividad, Purim, la festividad de Esther.
Y no me voy a meter en eso porque ya este video va a llegar a la media hora casi. Y luego de un mes y medio volví a Estados Unidos, pasé por Miami 3 semanas. En todo esto, ¿por qué no subí videos? Porque en Argentina yo me estaba quedando en una casa compartida donde habían chicos de distintas nacionalidades latinoamericanas y no quería, había un chico ecuatoriano en realidad, y no quería, o sea, como que me oyesen subiendo videos y que luego nos pusiéramos a conversar sobre temas políticos y todo. ¿Por qué no quería eso? Porque la verdad, conversar sobre temas políticos es algo que, si no lo haces bien, es súper desgastante. O entras en un debate para tratar de convencerte, o terminas dando una especie de sermoneo, porque crees saber más, y eso me pasa a mí bastante. O en su defecto, llegas a un punto en el cual no sabes para qué es la conversación. Eso no significa que no me guste dialogar políticamente, pero me gusta hacerlo cuando hay un propósito, o sea, estás elaborando una política pública y te tocan considerar alternativas, te tocan considerar opciones, estás manejando un programa o un proyecto estatal y te toca lidiar con obstáculos de índole técnica, fiscal, política, programática, territorial. Pero si no hay necesidad de eso, las ocasiones que yo he tenido de tener conversaciones políticas siempre son súper desgastantes. Por eso es que decidí no subir nada ese mes. Luego, a esa casa llegó un huésped venezolano. Y como Venezuela era una de las cosas que más hubiera comentado en ese momento, y estábamos, literalmente nuestra habitación estaba una al lado del otro, no quería, o sea, que él me oyese, porque mis opiniones sobre Venezuela están en función de los intereses del Ecuador, aunque reconozco la tragedia humana que esto significa para los ciudadanos de Venezuela que han salido de su país y que están en su país. Entonces, no quería que él se sintiese como que, oye, chico, tú no sabes de lo que estás hablando, deberías cambiar tu postura. Porque bien, o sea, reconozco que desde el punto de vista quizás del venezolano que ha salido, mi postura es insensata, pero mi postura no tiene nada que ver con los venezolanos. O sea, yo soy ecuatoriano y, y mis intereses, y yo me debo a los intereses del Ecuador. Y mis comentarios se deben a los intereses del Ecuador. De que en ese punto de vista egoísta estoy abierto a abrir las puertas a los venezolanos que necesiten entrar en Ecuador, eso es innegable. Pero eso no significa que mis opiniones sobre la postura que el Ecuador debe tener ante la crisis venezolana sean determinadas por los venezolanos. Yo me debo al Ecuador y a los ecuatorianos, no a los venezolanos. Lastimosamente esto es así. Eso no significa que no crea que existen soluciones que sean mutuamente complementarias para los intereses que el Ecuador tiene y las necesidades que los venezolanos tienen. Lastimosamente ese no es el momento de hablar sobre ellas, pero existen. Parece que no subí videos. Veo cuando regresé acá a Estados Unidos, pasé por Miami y bueno, me tocaba decirle a mi mamá que me iba a convertir. Tuvo una reacción muy buena, mi hermana también, mi hermano también. Del lado de mi familia paterna han habido reacciones buenas, pero igual un poco más como que, bueno, o sea, porque son cristianos más practicantes, entonces, bueno, por lo menos mantengo su amor. Y eso para mí es suficiente. Entonces, luego de 3 semanas en Miami, ya regresé a Pittsburgh y me mudé, encontré nueva casa y retomé mi sinagoga. Y Baruch Hashem, quizás mañana pueda hablar con este rabino. Ya hemos conversado del proceso de conversión, él ya me ha explicado cómo funciona, siempre ese es el primer paso. Y Baruch Hashem mañana pueda decirle, oiga, ayúdeme, o sea, quiero convertirme. Yo sé que esto no es necesario, pero es lo que mi alma desea. Y usted tiene la capacidad de al menos enseñarme y ponerme en el camino. Veamos qué es lo que pasa. Entonces, este video se ha extendido mucho más, pero bueno, merecían saber en qué estado, a los que les interese. Por eso es que el sábado no subí videos y por eso es que los sábados, el viernes, a partir del atardecer acá, que son ahorita, el atardecer es a las 7:59 de la noche,
hasta el anochecer del sábado, que en este momento son las 9 de la noche casi acá. Yo no opero electrónicos, así que no voy a subir videos. Pase lo que pase, yo no voy a subir videos. Siempre serán el domingo, siempre serán el viernes antes del atardecer. Y con eso, bueno, espero que esté explicado por qué no hemos estado en contacto estos meses. Con esto voy a ponerle un fin al video, ha sido media hora, pero espero podernos ver el día mañana. Mañana me gustaría comentar un poco sobre recientes hechos en Ecuador, la aprehensión de la doctora Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte Constitucional, y cómo eso se relaciona a una entrevista que dio Diana Salazar con Carlos Vera, donde ella explicaba por qué es que Jorge Glass fue acusado con el tipo de crimen que fue acusado. Porque Carlos Vera le imputaba a Diana Salazar, oiga, pero él hizo mucho más, y usted lo acusó de un crimen que, bueno, sí, fue condenado, pero la sentencia no fue tan grande como los otros crímenes. Y Diana Salazar dio una explicación que Carlos Vera creo que no le entendió, pero me gustaría sacar a la luz esa explicación para relacionarla con lo que está pasando en este momento con Pamela Martínez y lo que podría terminar pasando en ese caso. Espero que tengan una excelente semana, como diríamos después del Shabbat, Shabuatov, que significa en hebreo buena semana. Pásenlo muy bien a todas y ustedes. A todas ustedes, a todas y a todos ustedes.